Hola y bienvenido de nuevo al Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial, a la asignatura de Técnicas Avanzadas de Representación del Conocimiento y Razonamiento. Hoy empezaremos el módulo 2, Razonamiento Aproximal, y veremos el tema 1, Introducción a la Lógica Difusa. Para ello seguiremos el siguiente índice. En primer lugar, revisaremos brevemente las lógicas multivaluadas y veremos algunos conceptos sobre conjuntos difusos y conceptos básicos sobre la teoría de conjuntos difusos. Y terminaremos viendo la definición de variables lingüísticas difusas. Como ya habéis visto en vídeos anteriores con el profesor Bustince, en la lógica clásica toda proposición se valoraba mediante únicamente dos valores, de verdad, verdadero o falso. Esta visión dicotómica ha sido cuestionada desde tiempos de Aristóteles, donde en su tratado sobre la interpretación ya aparecían discusiones sobre las proposiciones del futuro, ya que existía cierta indeterminación para saber si esas proposiciones serían verdaderas o falsas. Hoy en día no solo las proposiciones sobre el futuro, sino otras proposiciones presentan esta problemática. Por ejemplo, si nos centramos en el principio de incertidumbre de Heisenberg, puede ser que no podamos decir con certeza si es verdad o falsa la posición de una partícula subatómica sabiendo su velocidad, ¿no? Pues entonces, por esta necesidad de flexibilizar esta visión dicotómica de la lógica clásica, se empezaron a trabajar en otro tipo de lógicas que proponían utilizar más valores para poder modelar esa indeterminación sobre la verdad de una proposición. Comenzaron las lógicas trivaluadas, donde a la proposición indeterminada se le daba el valor 1/2, y a las lógicas n-evaluadas, donde aparecían múltiples valores de verdad para la indeterminación. Dado el interés que generaron las lógicas que pudiesen modelar cierta indeterminación, a lo largo del siglo XX diversas lógicas de este tipo han sido propuestas. Cabe destacar las lógicas multivaluadas introducidas por la Escuela Polaca de Lógica y especialmente por Jan Łukasiewicz. Por tanto, sería conveniente que pudieseis revisar en mayor profundidad diversas lógicas como pueden ser la lógica trivaluada y multivaluada de Łukasiewicz, la lógica trivaluada y multivaluada de Kleene o diversas lógicas trivaluadas como la de Bochbar, Hayting y Reichenbach. Sin embargo, nosotros en este vídeo nos vamos a centrar en la fuzzy logic o lógica difusa definida por Losty-Zarer. Como veis en la transparencia os pongo la traducción como lógica difusa o lógica borrosa porque se ha denominado de ambas formas en castellano. Yo utilizaré la terminología difusa, aunque en muchos documentos podréis encontrar posiblemente la denominación de lógica borrosa. Dada su importancia, vamos a revisar muy brevemente cuál era la idea de la lógica multivaluada de Łukasiewicz, que consistía en distribuir de forma uniforme en el intervalo 0,1 los distintos grados de verdad. Dependiendo del número de grados de verdad que fuésemos a utilizar, tendríamos que calcular y distribuir en el intervalo dichos grados de verdad. Si existiesen un número infinito de valores de verdad, estos serían representados mediante valores racionales. Para trabajar con esta lógica se definieron distintas funciones, como podemos ver en la transparencia. Centrándonos en el interés de este vídeo, hablaremos de lógica difusa como una generalización de las lógicas multivaluadas, de igual forma que éstas lo eran de la lógica clásica. El objetivo que perseguía Losty-Zarer a la hora de definir la lógica difusa era crear una base para procesos de razonamiento aproximado que utilizaran premisas imprecisas. Es decir, en el mundo real nos encontramos en muchas ocasiones con que el conocimiento expresado por los expertos es un conocimiento vago e impreciso y es necesario poder manejarlo para llevar a cabo procesos de razonamiento sobre dicho conocimiento. Entonces la lógica difusa se plantea como una herramienta que sea capaz de modelar este conocimiento y tratarlo para obtener buenos resultados.
De la misma forma que existe un isomorfismo entre los conjuntos nítidos, la lógica clásica y las proposiciones precisas, lo existirá entre la teoría de conjuntos difusos, las proposiciones difusas y la lógica difusa. Por tanto, es necesario revisar brevemente cómo se define un conjunto preciso o un conjunto nítido. Mediante una función característica, de forma que un elemento, cuando se le aplica dicha función característica, nos devolverá un valor de 1 si pertenece a dicho conjunto y un valor 0 si no pertenece a dicho conjunto. Supongamos el conjunto fiebre alta, en el que podemos ver que si la fiebre es mayor de 39, dicho valor estará en el conjunto fiebre alta, y si es menor que 39 no lo estará. Sin embargo, cuando hablamos del mundo real, en muchas ocasiones los conjuntos no tienen una frontera tan clara, tan nítida como la que acabamos de definir. Incluso en el conjunto que hemos definido de fiebre alta es difícil poner un umbral a partir del cual no es en absoluto fiebre alta y a partir del cual lo sea. Entonces, dada esta visión, Zade introdujo el concepto de conjunto difuso para definir aquellos conjuntos que no tienen fronteras precisas. Y las funciones características que definen estos conjuntos proveen valores entre 0 y 1 atendiendo al grado de pertenencia de los distintos elementos al conjunto. Podríamos decir, por tanto, que en el conjunto fiebre alta los valores 40, 41, 42 pertenecen de forma fuerte a este conjunto, mientras que 39,3 o 38,7 tienen unos valores de pertenencia menores, pero siguen estando cercanos a este conjunto. Por tanto, decir que en 1965 Zade introdujo el concepto de conjunto difuso y representamos estos conjuntos mediante pares de valores, donde para cada elemento del conjunto se introduce un grado de pertenencia que nos devuelve la función característica del conjunto difuso, que será un valor en el intervalo continuo 0,1. Supongamos que tengamos queremos definir el conjunto joven, donde todas las personas con edad entre 0 y 20 serán jóvenes seguro y entre 20 y 30 tendrán un grado de pertenencia a dicho conjunto, pero cada vez menor, y a partir de 30 evidentemente ya no pertenecerán al conjunto joven. Entonces podríamos definir la función característica para ese conjunto tal y como vemos en la transparencia, y esta función tendría la siguiente representación, donde vemos que en los valores entre 0 y 20 la función devuelve un valor 1 y entre 20 y 30 tiene unos valores de pertenencia que van decreciendo conforme nos acercamos a 30, y a partir de 30 el valor de pertenencia sería 0. Indicar que el conjunto de todos los conjuntos difusos definidos sobre un universo del discurso se nota tal y como vemos en la transparencia. Vemos, por tanto, que los conjuntos difusos vienen determinados por la función de pertenencia que los define. Podemos utilizar distintas funciones de pertenencia para definir un conjunto difuso. En la transparencia vemos algunas de las funciones de pertenencia más habituales que podemos utilizar, como son las funciones triangulares, trapezoidales, gaussianas, sigmoideas o funciones de campana. Dependiendo el problema o la variable a la que nos enfrentemos para modelar, podremos utilizar distintas funciones de pertenencia. Una vez que hemos visto cómo se define un conjunto difuso, vamos a estudiar una serie de conceptos básicos sobre los mismos. Indicar que un conjunto difuso se denomina normalizado si el máximo valor de pertenencia de uno de sus elementos es 1. ¿Cómo notamos los conjuntos difusos? Dependerá del tipo
de información que estemos trabajando en el conjunto difuso. Si estamos hablando de conjuntos difusos discretos, los notamos como el sumatorio de los grados de pertenencia de los elementos barra dicho elemento. En este caso, indicar que el símbolo sumatorio representa la unión de los grados de pertenencia y la barra no significa división. Para entenderlo lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos el conjunto persona joven con la siguiente función característica. Si tenemos distintos valores, como pueden ser 10, 15, 20, 25 o 30, la representación será el valor de pertenencia, por ejemplo, 1 para 10 o 0,5 para 25 y 0 para 35. En el caso de una notación de un conjunto difuso continuo, lo notaremos tal y como vemos en la transparencia. Indicar que igualmente, en este caso, el símbolo de integral es la unión de los grados de pertenencia y la barra no significa división. Otro concepto importante cuando hablamos de conjuntos difusos es el de soporte. El soporte de un conjunto difuso es el conjunto de elementos cuyo grado de pertenencia es mayor a 0. Si se da que el soporte de un conjunto difuso es un único elemento y su grado de pertenencia es igual a 1, hablamos de un singleton difuso o conjunto unitario. El núcleo de un conjunto difuso es el conjunto de elementos donde su grado de pertenencia alcanza el mayor valor de pertenencia al conjunto difuso. Y por último hablamos de altura del conjunto difuso como el mayor valor de pertenencia dado por la función característica. Si la altura es igual a 1, decimos que el conjunto difuso está normalizado. Si no, decimos que es un conjunto difuso subnormal. Otro concepto que se utiliza habitualmente en los procesos de inferencia y relacionamiento difuso es el concepto de alfa-corte. El alfa-corte de un conjunto difuso consiste en, dado un valor alfa entre 0 y 1, el conjunto de elementos cuyo grado de pertenencia es mayor o igual que alfa. Hablamos de un alfa-corte fuerte cuando el valor de pertenencia de dicho elemento es mayor estricto que alfa. Una de las propiedades que se infiere de esta definición es que el orden de los valores de alfa es inverso a la inclusión de los conjuntos generados por los alfacortes, como puede verse en la transparencia. El último concepto básico que vamos a revisar es el de predicado difuso. Vimos en vídeos anteriores que en las proposiciones pueden aparecer predicados del tipo X es A. Hablaremos de predicados difusos cuando A sea un predicado impreciso y X sea una variable difusa que normalmente denominaremos como variable lingüística. Estas proposiciones difusas normalmente incluyen predicados que son imprecisos, como pueden ser guapo, alto, caro, cómodo, joven, y que son difíciles de fijar fronteras precisas de cuándo se pertenece o cuándo no se pertenece a ellos. También en este tipo de predicados pueden aparecer modificadores como pueden ser muy o extremadamente, que pueden modificar el significado de dichos predicados. Hemos visto, por tanto, que cuando trabajamos con predicados difusos es necesario conocer el concepto de variable difusa. Hablamos de variable difusa de aquellas variables cuyos valores son conjuntos difusos. Normalmente estos conjuntos difusos representan valores lingüísticos y nos facilitan la transición gradual entre los distintos estados que se les puede asignar a la variable difusa. Una variable lingüística se define por 5 elementos. Un primer elemento que es el nombre de la variable. Un segundo elemento que es el conjunto de términos lingüísticos que se le pueden asignar a dicha variable. Un universo del discurso donde se definen los valores de dicha variable, una regla sintáctica para
definir los términos lingüísticos y una regla semántica que asigna el significado a los distintos términos lingüísticos mediante conjuntos difusos. Vamos a ver un ejemplo de una variable lingüística difusa. Supongamos que la variable difusa es la variable temperatura, donde los valores difusos que se le pueden asignar son bajo, medio y alto. Cada uno de estos valores tendrá asignado un conjunto difuso que define su función característica y que se definirá sobre el universo del discurso en el que pueden tomar valores la variable difusa. Otro ejemplo de variable difusa podría ser la velocidad, donde los valores que se le podrían asignar serían despacio, moderado y rápido, que se definirían en el universo de discurso en los valores 0 y 100. Y las etiquetas podrían estar definidas por una descripción como la que vemos en la transparencia. Lento, una velocidad menor a 40 km. Moderada, una velocidad cercana a 55. Y rápido, una velocidad alrededor de 70. Podemos ver que esta sería una posible representación de dichas funciones o esta sería otra posible representación. Dependiendo del problema en el que nos encontremos, definiremos las funciones características de cada uno de los términos lingüísticos según nos convenga. Por último, recordar que cuando introducimos el concepto de predicado difuso vimos que las variables lingüísticas podrían estar modificadas por una serie de términos que se denominan modificadores lingüísticos. Dichos términos son habitualmente muy, más o menos, bastante, extremadamente, etc. Entonces, cuando se utilizan estos términos, se modifica el significado de los predicados difusos. Por tanto, se puede trabajar con esta modificación aplicándole una operación unaria a dicho predicado difuso. Vemos a continuación cómo se puede aplicar una función de modificación a la función característica de los términos lingüísticos, obteniéndose distintas modificaciones atendiendo al modificador que se aplica. Podemos ver una serie de ejemplos en la transparencia y vemos las modificaciones que se obtiene al aplicarlos. Con esto terminamos esta pequeña introducción a la lógica difusa. Os recuerdo que hay documentación para ampliar los conocimientos y os emplazo al siguiente vídeo.